Llegué a casa temprano y pillé a mis padres empaquetando mis cosas, preparándose para mudarme a un minúsculo estudio. Mientras tanto, mi hermano y su esposa embarazada iban a mudarse a mi casa grande. No necesitas tanto espacio, se rieron. Así que, cogí el teléfono y llamé a la policía. ¿Conocéis esa sensación desgarradora cuando todo vuestro mundo simplemente se desplaza? ¿Como, un momento todo es normal y al siguiente está todo patas arriba? Bueno, imagina entrar por la puerta principal después de un viaje de trabajo exitoso, solo para encontrar que toda tu vida está siendo sistemáticamente empaquetada en cajas de cartón por las mismas personas que se supone que deben amarte y apoyarte. Eso es exactamente lo que me pasó a mí, Katie, a los 27 años. Se sintió como una traición, una invasión completa y un momento que irrevocablemente cambió todo. Mis padres, Robert y Eleanor Parker, levantaron la vista, con esas sonrisas familiares estampadas en sus rostros, las que siempre escondían su necesidad de control. Mi madre, Eleanor, sostenía mi oso de peluche de la infancia en una mano y un contrato de arrendamiento en la otra. Mi padre, Robert, se quedó paralizado con la cinta adhesiva en la mano, un atisbo de culpa cruzando su rostro antes de que lo enmascarara rápidamente. Me estaban ayudando a mudarme a un estudio que ni siquiera había visto. Si alguna vez has sentido que tu independencia se escurre entre tus dedos, quédate por aquí. Esta es mi historia. Durante 5 años, lo había invertido todo en mi carrera en marketing. Me gradué como la mejor de mi clase en Northwestern, conseguí un trabajo de ensueño en Meridian Partners, una de las firmas de marketing más prestigiosas de Chicago. Noches tardías, fines de semana, lo que fuera necesario, subí esa escalera. Justo el mes pasado, todo ese arduo trabajo dio sus frutos. Fui ascendida a especialista senior en marketing con mi propio equipo y cartera de clientes. Estaba prosperando profesionalmente. Pero mi situación de vivienda, esa era otra historia. Todavía estaba en la casa de huéspedes de mis padres en su enorme propiedad suburbana en Northbrook, a unos 30 minutos fuera de Chicago. Y no era porque no pudiera permitirme mi propio lugar. Absolutamente podía. Comenzó como algo temporal después de la universidad para pagar los préstamos estudiantiles. Pero de alguna manera 3 meses se convirtieron en 5 años. Pagué el alquiler, insistí en ello en realidad, e intenté mantener la mayor independencia posible. La casa de huéspedes tenía su propia entrada, cocina, y yo me encargaba de todas mis propias facturas. Mis padres, sin embargo, lo vendieron como la configuración perfecta. ¿Por qué desperdiciar dinero en alquiler cuando podrías estar ahorrando para tu futuro? Mamá siempre decía, generalmente seguido de, además, nos encanta tenerte cerca. Mi hermana menor, Madison, era más inteligente que yo. En el momento en que se graduó hace 2 años, se mudó a un apartamento en el centro con compañeros de piso. Envidié totalmente su ruptura limpia, pero nos mantuvimos muy unidas. Nos enviábamos mensajes de texto a diario, nos reuníamos para cenar al menos una vez a la semana, siempre eligiendo un lugar a mitad de camino entre nosotras. Mirando hacia atrás, las señales de su naturaleza controladora siempre estuvieron ahí, especialmente con mi madre. En el instituto, me ayudó a solicitar plaza en las universidades simplemente eliminando cualquiera que estuviera demasiado lejos. En la universidad, literalmente llamaba a mis compañeros de habitación para comprobar si estaba estudiando lo suficiente. Incluso ahora, tenía opiniones sobre todo, mi peinado, mi vida amorosa. Papá, era más relajado, pero en última instancia, simplemente se remitía a mamá, creando este frente unido impenetrable. Hace aproximadamente un mes, empecé a mencionar casualmente que estaba buscando mi propio lugar durante nuestras cenas familiares de los domingos. Nada concreto, solo mirando listados en línea, haciéndome una idea del mercado. Creo que podría ser hora de que encuentre algo en la ciudad más cerca del trabajo, había dicho. El tenedor de mamá se detuvo a mitad de camino hacia su boca. El viaje nunca te ha molestado antes, había dicho. No es terrible, lo admito, pero estoy pasando casi 2 horas en el coche todos los días. Además, tengo casi 28 años. Podría ser agradable tener mi propio espacio. Tienes tu propio espacio en la casa de huéspedes, señaló papá, aunque su tono era más suave que el de mamá. Lo sé, y lo aprecio. Solo estoy empezando a mirar alrededor. Aún no hay decisiones. Eso pareció satisfacerlos por un momento,
pero luego mamá me bombardeó con preguntas durante todo el postre. ¿Qué barrios? ¿Sabía lo peligrosas que podían ser algunas de esas zonas? Había pensado en los problemas de mantenimiento de esos viejos edificios de la ciudad. Cada pregunta se sentía como un pequeño gancho, tratando de enganchar mi resolución, pero respondí pacientemente, pensando que solo los estaba preparando para mi eventual mudanza. La semana pasada, volé a Chicago para una enorme presentación a un cliente. Técnicamente, trabajaba en la oficina suburbana de la firma, pero nuestro cliente más grande estaba en el centro. La presentación estaba programada para el jueves y el viernes, pero el miércoles por la tarde, habíamos terminado todo. El cliente firmó el contrato en el acto, una victoria masiva. Mi jefe me dijo que me tomara el jueves y el viernes libres como recompensa. Decidí sorprender a mi familia volviendo a casa temprano. Tal vez podríamos celebrar con una buena cena, y podría mencionar casualmente que había estado mirando más seriamente apartamentos. Incluso tenía una visita programada para el sábado en un barrio que realmente me gustaba. Cuando giré mi coche hacia nuestra larga entrada el miércoles por la noche, noté un sedán desconocido aparcado detrás del SUV de mi padre. Me tomó un momento reconocerlo como el de mi tía Silvia. La hermana mayor de mamá vivía a unos 45 minutos y rara vez nos visitaba sin una planificación anticipada para alguna ocasión especial. Mi primer indicio real de que algo andaba profundamente mal fue cuando vi varias cajas grandes apiladas cerca de la puerta principal de la casa principal. Estaban etiquetadas con la letra pulcra de mi madre, cocina de Katie y libros de Katie. Una sensación fría y pesada se instaló en mi estómago mientras aparcaba y caminaba hacia la casa, con mi maleta con ruedas dando tumbos detrás de mí. A través de la ventana delantera, podía ver movimiento, gente yendo y viniendo, llevando cosas. Escuché voces apagadas desde dentro, la de mi madre elevándose ocasionalmente para dar direcciones. Lo que no podía entender era por qué estaban empaquetando mis cosas, y por qué lo estaban haciendo ahora sin decírmelo. Empujé la puerta principal, el crujido familiar anunciando mi llegada antes de que pudiera decir nada. La actividad en el interior se congeló. Mi madre estaba de pie en el centro del salón, con un portapapeles en la mano, mientras que mi padre y la tía Silvia se cernían cerca con cajas medio llenas. «Katie», exclamó mamá, su sorpresa transformándose rápidamente en una sonrisa poco convincente. «¿Has vuelto a casa temprano?» Entré, observando la escena. La habitación de invitados que había sido mía desde la infancia cada vez que me quedaba en la casa principal estaba completamente desmantelada. Mis estanterías estaban vacías. Los cajones de la cómoda sacados, las fotos enmarcadas empaquetadas. Aún más inquietante, había cajas etiquetadas con artículos de la casa de huéspedes, mi espacio vital real. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Mamá me sonrió como si esto fuera lo más natural del mundo. «Oh, Katie, te hemos encontrado el apartamento perfecto. ¿No es maravilloso?». Papá al menos tuvo la decencia de parecer incómodo, cambiando su peso de un pie al otro. La tía Silvia se interesó intensamente en doblar un suéter que ya estaba doblado. «¿Me habéis?», conseguí decir, todavía congelada en la puerta. Mamá se acercó a la mesa de centro y cogió una pila de papeles, empujándolos hacia mí triunfalmente. «Es un estudio encantador en Oak Brook, a solo 5 minutos de la casa de Silvia. Ya hemos pagado el depósito y lo están reservando para que te mudes este fin de semana». Tomé los papeles mecánicamente, mirando un contrato de arrendamiento con mi nombre escrito en el espacio del inquilino. Un contrato que nunca había visto antes, y mucho menos firmado. Adjunta había una foto de un pequeño estudio, tal vez de 45 metros cuadrados, con una cocina americana en una esquina y apenas espacio suficiente para una cama. «Este fin de semana», repetí, mi cerebro luchando por ponerse al día, pero yo nunca. «No os pedí que me encontrarais un apartamento». «Bueno, mencionaste que querías tu propio lugar», dijo papá, finalmente hablando. «Tu madre pensó que sería bueno ayudarte a empezar». «¿Ayudarme?». Miré a mi alrededor a las cajas, la habitación desmantelada, la invasión de mi espacio y privacidad, empaquetando todas mis cosas sin preguntarme, firmando un contrato de arrendamiento para un apartamento que ni siquiera había visto. Mamá restó importancia a mis preocupaciones. «Oh, Katie, no seas dramática. Sabemos que has estado ocupada con el trabajo. De esta manera,
todo está solucionado. El estudio es perfecto para una joven soltera, y estarás cerca de la familia. Silvia puede echarte un vistazo. Las implicaciones de esa declaración no se me escaparon. A los 27 años, con una carrera exitosa y viviendo de forma independiente durante años, mi madre todavía pensaba que necesitaba que alguien me echara un vistazo. No quiero vivir en Oakbrook, dije, mi voz haciéndose más firme. Si me mudo, quiero estar más cerca del centro, cerca del trabajo. ¿El centro?, se burló mamá. Esos apartamentos son ridículamente caros, y los barrios no son seguros. Este estudio está en una zona encantadora y tranquila. Esa no es tu decisión, dije, sintiendo que la ira aumentaba para reemplazar mi sorpresa. Puedo elegir dónde quiero vivir, Katie, dijo mamá con ese tono condescendiente que conocía muy bien. Solo estamos tratando de ayudar. Has estado hablando de mudarte, pero en realidad no has hecho nada al respecto. He estado mirando lugares, dije. Tengo una visita programada para el sábado. Bueno, ahora no lo necesitas, respondió alegremente. Todo está arreglado. Los de la mudanza vienen el sábado por la mañana. Silvia y yo ya hemos medido para las cortinas. Caminé más adentro de la habitación, notando con creciente horror el alcance de su invasión. En la mesa del comedor había pilas de mis artículos personales, álbumes de fotos, diarios, incluso una caja de cartas de mi novio de la universidad que había guardado en el cajón de mi mesita de noche. ¿Cómo sacasteis todo esto de la casa de huéspedes?, exigí, mi voz elevándose. Ese es mi espacio privado. Papá al menos tuvo la gracia de parecer avergonzado. Tu madre pensó que sería más eficiente empezar a empaquetar mientras estabas fuera. ¿Revisasteis mis cosas? Todas mis cosas. La violación se sintió física, como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo entrasteis siquiera? Tenemos llaves, Catherine, dijo mamá, su tono sugiriendo que estaba siendo irrazonable. Es nuestra propiedad, después de todo. Pago el alquiler, repliqué. Tengo derechos de inquilino. No podéis entrar cuando queráis. No sea ridícula, desestimó mamá. Somos familia, no un acuerdo entre propietario e inquilino. Vi mi diario del año pasado entre los artículos que empaquetaron. Un diario donde había escrito mis pensamientos más privados, incluyendo las frustraciones sobre el comportamiento controlador de mis padres. La idea de que mi madre leyera esas páginas me hizo sentir físicamente enferma. Parad, dije con firmeza. Dejad de empaquetar. Esto se acaba ahora. Katie, comenzó mamá, su tono volviéndose defensivo. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Eleanor, interrumpió papá, poniendo una mano sobre su brazo. Tal vez deberíamos haber hablado de esto con Katie primero. No hay nada que discutir, insistió mamá. El depósito está pagado, el contrato de arrendamiento está firmado. Esto va a suceder. La tía Silvia, que había permanecido en silencio hasta ahora, dejó silenciosamente el suéter que había estado fingiendo doblar. Creo que debería daros algo de espacio para hablar, murmuró, pero continuó empaquetando incluso mientras lo decía. Me moví a la mesa y cogí mi diario, abrazándolo protectoramente. ¿Leíste esto?, pregunté, mi voz temblando. Su ligera vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Cómo pudiste?, susurré. Necesitaba entender lo que has estado pensando, justificó. Has estado tan reservada últimamente. Siempre en tu ordenador, apenas hablando durante las cenas de los domingos. La comprensión me golpeó como una ola. Mi ordenador. ¿También lo revisasteis? Otra vacilación reveladora. Lo hicisteis, ¿verdad? Así es como supisteis que estaba mirando apartamentos. ¿Invadisteis mi privacidad por completo? Vi esos horribles listados del centro que estabas mirando, admitió mamá sin una pizca de remordimiento. Ridículamente caros y en zonas tan cuestionables. Sabía que teníamos que intervenir antes de que cometieras un terrible error. La profundidad de la violación aún se estaba hundiendo. Mis padres no solo habían empaquetado mis cosas. Habían invadido sistemáticamente todos los aspectos privados de mi vida para mantener el control sobre mis decisiones. ¿Cómo supisteis siquiera que estaría fuera hasta el viernes?, pregunté de repente.
Nunca os dije mi horario exacto. Papá apartó la mirada, pero mamá levantó la barbilla desafiante. Llamé a tu oficina como tu contacto de emergencia. Tu nueva asistente fue muy útil. Os hicisteis pasar por mí. Estaba consternada. Eso es completamente inapropiado. Era necesario, insistió mamá. De lo contrario, no habríamos tenido tiempo suficiente para arreglar todo. Miré a mi padre, esperando encontrar un aliado, pero él simplemente se encogió de hombros impotente. Tu madre pensó que sería una buena sorpresa, ofreció débilmente. Los patrones de toda mi vida pasaron ante mí. Solicitudes de universidad misteriosamente, perdidas, para escuelas a más de 3 horas de distancia. Una oportunidad de beca que mi madre olvidó contarme hasta después de la fecha límite. Novios sutilmente criticados hasta que empecé a dudar de las relaciones yo misma. Incluso mi elección de carrera había sido influenciada por sus constantes comentarios sobre la estabilidad del marketing en comparación con mi interés original en la fotografía. Cogí mi teléfono para llamar a Madison, necesitando a alguien con quien hablar, solo para ser enviada directamente al buzón de voz. Momento perfecto para que su teléfono esté apagado. Catherine, dijo mamá, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando dictaba la ley. Sé que estás molesta, pero estás exagerando. Esto es por tu propio bien. Mi propio bien. Repetí incrédula. ¿Cómo es violar mi privacidad y tomar decisiones sobre mi vida sin mi opinión por mi propio bien? No estás pensando claramente sobre esto, continuó. El estudio es perfecto para una mujer soltera. No necesitas todo ese espacio que estabas mirando en el centro. Eso no es para que tú lo decidas. Bueno, alguien tiene que tomar decisiones sensatas aquí, espetó, su fachada de amabilidad finalmente rompiéndose. Claramente no estás lista para tomar estas decisiones por tu cuenta. La implicación de que a los 27 años, con una carrera exitosa y una vida independiente, de alguna manera no era capaz de elegir mi propio apartamento fue la gota que colmó el vaso. Volved a ponerlo todo en su sitio, exigí. No, no me voy a mudar a ese estudio. Es demasiado tarde, respondió mamá fríamente. El depósito no es reembolsable. Ese es vuestro problema, no el mío, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Nunca os pedí que hicierais nada de esto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, comenzó, su voz elevándose. Este es el agradecimiento que recibimos. Fue el comienzo de un guión familiar, uno que había escuchado a lo largo de mi vida cada vez que me resistía a su control, el viaje de la culpa, el recordatorio de todo lo que les debía, la implicación de que la independencia equivalía a ingratitud. Pero por primera vez, no iba a interpretar mi papel. ¿Qué habéis hecho exactamente por mí que os dé derecho a tomar mis decisiones? Pregunté, mi voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Porque desde donde estoy, esto parece control, no amor. Los ojos de mamá se abrieron en estado de shock. Así no es como solían ser nuestras discusiones. Por lo general, yo me emocionaba, ella permanecía tranquila y razonable, y eventualmente cedía para mantener la paz. Control, repitió incrédula. Te hemos dado todo. Un lugar para vivir, apoyo para tu carrera. Pago el alquiler, interrumpí. He sido financieramente independiente desde la graduación, y en cuanto a mi carrera, intentasteis convencerme de que no aceptara mi trabajo actual porque no era la opción, segura, que queríais. Solo queremos lo mejor para ti, interpuso papá, tratando de calmar la situación. No, dije con firmeza. Vosotros queréis lo que pensáis que es mejor para mí, lo cual no es lo mismo. El rostro de mamá se endureció. Este apartamento va a suceder, Catherine. Ya hemos avisado que dejo la casa de huéspedes. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué habéis hecho? Avisamos, repitió. Tus primos Thomas y Amber necesitan un lugar para quedarse mientras su casa está siendo renovada. Se mudan a la casa de huéspedes el mes que viene. Sin preguntarme, casi estaba gritando. Esa es mi casa. No podéis decidir que me mudo. Es nuestra propiedad, dijo mamá fríamente. Y ya es hora de que tengas tu propio lugar de todos modos. El estudio es perfecto. Es la mitad del tamaño que necesito, protesté, y en Oak Brook, estaría viajando 1 hora y media en cada sentido al trabajo.
Podrías buscar un trabajo más cerca de casa, sugirió mamá como si cambiar la carrera que había construido durante 5 años fuera un asunto sencillo. Esto es una locura, murmuré, pasándome las manos por el pelo. Completamente loco. Me volví hacia mi padre, esperando algún apoyo. Papá, no puedes pensar que esto está bien. Parecía incómodo, pero se encogió de hombros. Tu madre ha pensado mucho en esto, Katie. El estudio es realmente agradable, y el vecindario es seguro. Ese no es el punto, estaba luchando por hacerles entender. El punto es que esta es mi vida, mi decisión. Caminé hacia una de las cajas abiertas y miré dentro, luego sentí que mi corazón se caía. ¿Dónde está el joyero de mi abuela? Había sido un regalo especial de la madre de mi padre antes de fallecer. Mamá y papá intercambiaron miradas. Mamá, dije, un nuevo temor apoderándose de mí. ¿Dónde está? Bueno, comenzó mamá, sin mirarme a los ojos, ya que no lo estabas usando mucho, pensé que Amber podría apreciar tenerlo. ¿Le disteis el joyero de mi abuela? Estaba incrédula. ¿Sin preguntarme? Tienes tantas cosas que nunca usas, justificó mamá. Pensamos que tenía sentido pasar algunos artículos a la familia que pudiera usarlos. ¿Qué más? Exigí, mirando a mi alrededor frenéticamente. ¿Qué más regalasteis? Ninguno de los dos respondió de inmediato, lo que me dijo todo. El escritorio antiguo de la casa de huéspedes. Pregunté, recordando la pieza que había restaurado yo misma en la universidad. Papá apartó la mirada. Mi equipo de fotografía de la universidad. Mamá se puso rígida. No has usado eso en años. La hija de Thomas está interesada en la fotografía, así que... Simplemente lo regalasteis, terminé, mi voz quebrándose. ¿Tengo algo a vuestros ojos, o es todo vuestro para distribuirlo como mejor os parezca? No seas dramática, espetó mamá. Son solo cosas. Son mis cosas, grité, ya no importándome mantener la compostura, cosas que me importan, que tienen significado y recuerdos adjuntos. Y Silvia finalmente habló. Eleanor, tal vez deberías haberle preguntado a Katie primero. No te metas en esto, Silvia, dijo mamá bruscamente. Esto es entre nosotros y nuestra hija. Sentí que las lágrimas brotaban, pero las reprimí. Esto va más allá del control, dije en voz baja. Esto es una completa falta de respeto por mí como persona. Somos tus padres, insistió mamá. Todo lo que hacemos es porque te amamos. Esto no es amor, respondí. Esto es propiedad. La habitación quedó en silencio ante eso. Incluso mi madre pareció momentáneamente atónita. Papá fue el primero en hablar. Katie, eso no es justo. Que no es justo, me reí con amargura. ¿Sabes lo que no es justo? Llegar a casa y encontrar mi vida siendo empaquetada sin mi permiso, que mi privacidad sea violada, descubrir que mi casa ha sido regalada y mis posesiones distribuidas a familiares. Me moví hacia la puerta, necesitando escapar antes de que me derrumbara por completo. ¿A dónde vas? Exigió mamá. Lejos de aquí, dije simplemente. No puedo estar en esta casa ahora mismo. Catherine Elizabeth Parker, no te atrevas a salir por esa puerta, me gritó mamá, usando su voz de ultimátum con mi nombre completo que también había funcionado cuando tenía 16 años. Me detuve en el umbral, me volví y la miré directamente a los ojos. Tengo 27 años, mamá. Ya no puedes decirme qué hacer. Con eso, salí, ignorando sus llamadas detrás de mí. Me subí a mi coche, con las manos temblando tanto que apenas podía agarrar el volante. Las lágrimas borraron mi visión mientras salía de la entrada sin un destino claro en mente. Terminé en Jefferson Park, un pequeño espacio verde a unos 15 minutos de la casa de mis padres, donde solía venir cuando era adolescente cuando necesitaba espacio para pensar. Sentada en un banco junto al pequeño estanque, dejé que las lágrimas fluyeran libremente mientras la magnitud de lo que había sucedido me abrumaba. Mi teléfono zumbaba incesantemente con llamadas de ambos padres, que ignoré. Después de unos 20 minutos, finalmente llegó un mensaje de texto de Madison. ¿Qué pasó? Mamá está enloqueciendo. No tenía la energía emocional para explicarlo todo por mensaje de texto, así que simplemente respondí,
mis padres empaquetaron mis cosas para mudarme sin preguntar. Regalaron mis cosas. Me fui. ¿Puedo llamarte más tarde? Su respuesta fue inmediata: OMG, sí, llama cuando quieras. ¿Estás bien? No, ni siquiera cerca. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el parque, me senté sola, sintiéndome completamente traicionada por las personas que se suponía que debían amarme más en el mundo. La peor parte no era el apartamento ni siquiera la invasión de la privacidad. Era la devastadora constatación de que mis padres no me veían como una adulta autónoma capaz de tomar mis propias decisiones. A sus ojos, todavía era una niña para ser administrada y dirigida. El pensamiento era aplastante. Cuando el crepúsculo se instaló sobre el parque, todo el peso de lo que había sucedido se derrumbó sobre mí. Mis padres no solo se habían excedido. Habían desmantelado sistemáticamente mi vida sin mi consentimiento. La casa de huéspedes no era solo un lugar donde me quedaba, era mi casa. Había construido una vida allí, creado un espacio que era enteramente mío, y ahora estaba siendo entregado a primos que apenas veía 2 veces al año. Me desplacé por mi teléfono, mirando las llamadas perdidas de mis padres, 10 de mamá, 3 de papá. También había varios mensajes de texto que iban desde exigencias airadas de saber dónde estaba hasta preguntas preocupadas sobre mi seguridad, culminando en declaraciones inductoras de culpa sobre lo preocupados que estaban. El mensaje de texto más reciente de mamá decía: Catherine, este comportamiento es completamente irresponsable. Tu padre y yo estamos fuera de nosotros con preocupación. Vuelve a casa inmediatamente para que podamos discutir esto como adultos. La ironía de que invocara el comportamiento adulto no se me escapó. Con manos temblorosas, abrí mi aplicación de fotos y me desplacé por las fotos de mi espacio en la casa de huéspedes, las estanterías que había organizado cuidadosamente, la pared de galería de fotografías que había tomado yo misma, el acogedor rincón de lectura junto a la ventana. Todo desaparecería, empaquetado en un pequeño estudio que ni siquiera había visto. Pero era peor que eso. Mientras estaba sentada allí, constataciones más devastadoras seguían golpeándome. Mi madre no solo había leído mi diario, había revisado mi ordenador, mi correspondencia privada, mis documentos personales. La violación se sintió visceral, como si alguien hubiera metido la mano dentro de mí y hubiera hurgado en mis pensamientos más íntimos. Y habían regalado mis cosas, no solo cualquier cosa, sino artículos con un profundo valor sentimental. El joyero de mi abuela había sido una de mis posesiones más preciadas. Dentro no solo estaban las pocas joyas que me había dejado, sino cartas que había escrito, pequeños recuerdos que habíamos compartido, una flor prensada de la última vez que habíamos caminado juntas en su jardín antes de fallecer. ¿Sabía siquiera mi madre que esas cosas estaban ahí dentro? ¿Le importaba? El escritorio antiguo que había restaurado había sido una labor de amor durante un momento difícil en la universidad. Lo había encontrado en una tienda de segunda mano, completamente destrozado, y pasé todo un verano lijando, reparando y restaurándolo. Representaba un periodo en el que me había sentido más independiente, más capaz. Y mi equipo de fotografía, la cámara y los objetivos de calidad profesional por los que había ahorrado durante la universidad, soñando con posiblemente seguir la fotografía como algo más que un pasatiempo algún día, un equipo que representaba un camino no tomado, pero aún apreciado como una posibilidad. Todo regalado sin pensarlo 2 veces. Un sollozo se me escapó, asustando a un pato cercano. Estas no eran solo posesiones. Eran piezas de mi identidad, representaciones tangibles de quién era yo y lo que me importaba, y mis padres las habían distribuido como artículos no deseados en una venta de garaje. Mi teléfono volvió a zumbar. Otro mensaje de texto, esta vez de papá. Katie, por favor, vuelve a casa. Tu madre está muy molesta. Necesitamos hablar de esto. Por supuesto, mi madre estaba molesta. No importaba que hubieran violado mi privacidad, regalado mis posesiones e intentado reubicarme sin mi consentimiento. La prioridad seguía siendo los sentimientos de mi madre. Cuando la oscuridad cayó por completo, llegó un nuevo mensaje de texto de Madison. Solo habla con mamá. Santa expletivo, Katie. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Necesitas que vaya a buscarte? Le envié un mensaje de texto inmediatamente. Estoy en Jefferson Park. Solo sentada aquí tratando de procesar todo. Katie, quédate ahí. Voy a buscarte.
20 minutos. Por primera vez desde que salí de la casa de mis padres, sentí un pequeño alivio. Mientras esperaba a mi hermana, traté de pensar racionalmente sobre mis opciones. No podía volver a la casa de huéspedes esta noche. No con mis padres en ese estado. No con todo tan reciente. Un hotel era una opción, pero la idea de estar sola en una habitación anónima hizo que la sensación de vacío en mi pecho se expandiera dolorosamente. Madison llegó exactamente 20 minutos después, su coche se detuvo junto al mío en el aparcamiento ahora vacío del parque. Se apresuró y me envolvió en un fuerte abrazo antes de que pudiera levantarme. Lo siento mucho, mucho, susurró, abrazándome mientras volvía a derrumbarme. Mamá me contó lo que pasó, pero sé que su versión es completa, tontería. Cuando finalmente me retiré, secándome el rostro manchado de lágrimas, Madison me llevó a su coche. Te quedarás conmigo esta noche, dijo con firmeza. Sin discusiones. En el camino a su apartamento, le conté todo, el contrato de arrendamiento del apartamento, la invasión de la privacidad, las posesiones redistribuidas, la casa de huéspedes regalada. Los nudillos de Madison se pusieron blancos en el volante. Siempre han sido controladores, pero esto es otro nivel, dijo. ¿Sabías que han estado planeando esto durante meses? Me volví hacia ella, sorprendida. ¿Meses? ¿Cómo sabes eso? Hizo una mueca. Mamá mencionó en Semana Santa que estaban pensando en dejar que Thomas y Amber usaran la casa de huéspedes para su renovación. Asumí que lo habían discutido contigo. Semana Santa fue hace 2 meses, dije con entumecimiento. Han estado planeando echarme durante 2 meses sin decir una palabra. Lo siento mucho, Katie. Debería haber preguntado si lo sabías. Condujimos en silencio durante unos minutos antes de que Madison volviera a hablar. Sabes que puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites, ¿verdad? El sofá se despliega y en realidad es bastante cómodo. Gracias, dije agradecida. Solo necesito unos días para resolver las cosas. Pero cuando llegamos a su pequeño apartamento de una habitación, otro pensamiento horrible me golpeó. Mi ropa de trabajo, mi portátil, todo lo que necesito todavía está en la casa. La expresión de Madison se endureció. Nos ocuparemos de eso mañana. Ahora mismo, necesitas descansar. Esa noche, acostada en el sofá desplegable de Madison, el sueño me eludió. Mi mente seguía reproduciendo cada momento de la confrontación, cada violación, cada desestimación de mis sentimientos y autonomía. Al amanecer, había llegado a una conclusión devastadora. No podía seguir teniendo una relación con mis padres como había sido. Algo fundamental tenía que cambiar. A la mañana siguiente, Madison llamó para decir que estaba enferma en el trabajo para ayudarme a resolver mis próximos pasos. Nos sentamos en su pequeña mesa de la cocina haciendo listas de lo que necesitaba inmediatamente frente a lo que podía esperar. Necesitas ropa, tu portátil de trabajo y documentos esenciales, dijo Madison prácticamente. Todo lo demás puede esperar hasta que tengas un lugar donde quedarte. No puedo creer que tenga que encontrar un apartamento de inmediato, dije, el estrés me hacía doler la cabeza. El mercado de la vivienda es tan competitivo en este momento, Madison dudó. He estado pensando en eso. Mi contrato de arrendamiento vence en 2 meses. ¿Qué pasa si buscamos un apartamento de 2 habitaciones juntas? Sería ajustado hasta entonces, pero podríamos hacerlo funcionar. La oferta era tentadora, pero algo dentro de mí se resistió. Creo que necesito hacer esto por mi cuenta, dije lentamente. He estado dejando que otras personas tomen decisiones por mí durante demasiado tiempo. Ella asintió, entendiendo de inmediato. Entonces encontramos tu propio lugar, pero mi oferta sigue en pie si cambias de opinión. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de mamá. Catherine, esto ha ido demasiado lejos. Tu padre y yo esperamos que vuelvas a casa hoy. Los de la mudanza vendrán mañana por la mañana por tus cosas. Este estudio no es negociable en este momento. La audacia era impresionante. Incluso ahora, después de todo, todavía estaba tratando de dictar términos. Le mostré el texto a Madison, y sus ojos se abrieron. ¿No negociable? ¿Está hablando en serio? Completamente, dije sombríamente. Así es como siempre ha sido.
A su manera o nada. ¿Y qué pasa si simplemente te niegas a mudarte al estudio? Consideré la pregunta. Supongo que están atrapados con un contrato de arrendamiento que no pueden usar, pero ya han regalado la casa de huéspedes, así que todavía estaría sin hogar. Madison me apretó la mano. No sin hogar. Me tienes a mí. Mientras estábamos sentadas allí planeando, mi teléfono sonó. No eran mis padres esta vez, sino Alicia Ramírez, una colega del trabajo que se había convertido en una buena amiga durante el último año. Katie, exclamó cuando contesté. He estado tratando de contactarte. Felicitaciones por conseguir la cuenta de Peterson. Toda la oficina está hablando de ello. La cuenta de Peterson. En todo el caos, había olvidado por completo mi triunfo profesional. Gracias, Alicia, dije, tratando de inyectar algo de entusiasmo en mi voz. Ella hizo una pausa. ¿Estás bien? Suenas extraña. Antes de que pudiera detenerme, toda la historia salió a borbotones. Alicia escuchó sin interrumpir, haciendo solo sonidos ocasionales de incredulidad o indignación. Cuando terminé, no dudó. Te vienes a quedar conmigo, declaró. Tengo un apartamento de 2 habitaciones, y mi compañera de habitación se mudó el mes pasado. De todos modos, he estado buscando a alguien que se quede con la segunda habitación. Alicia, no puedo imponerme. No es imponer si te lo estoy ofreciendo, me interrumpió. La habitación está vacía. El alquiler sería razonable. Lo que estuvieras pagando por la casa de huéspedes está bien. Sin ataduras. ¿Estás segura? Pregunté, con la esperanza aumentando por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Absolutamente segura. ¿Y la mejor parte? Vivo en River North, exactamente el vecindario que estás buscando apartamentos. Estarías a 15 minutos de la oficina. La oferta era casi demasiado buena para ser verdad. Una habitación en un barrio que amaba con alguien en quien confiaba disponible de inmediato. ¿Puedo pensarlo? Pregunté, necesitando procesar esta inesperada línea de vida. Por supuesto, dijo Alicia. La oferta sigue en pie cuando estés lista. Después de colgar, miré a Madison, que había escuchado mi lado de la conversación. Eso suena perfecto, dijo, sonriendo. Y te daría tiempo para encontrar tu propio lugar sin presión. Por primera vez en 24 horas, sentí un atisbo de esperanza. Tenía opciones reales que podía elegir por mí misma. Pero primero, necesitaba enfrentarme a mis padres y reclamar lo que era mío. Mientras Madison y yo estábamos sentadas en su apartamento elaborando estrategias, una extraña calma se instaló sobre mí. Esta crisis, por dolorosa que fuera, había puesto algo en un enfoque cristalino. El patrón de control había estado presente toda mi vida, y yo lo había estado permitiendo. Recordé una conversación con mi mentora de trabajo, Janet, varios meses antes. Habíamos estado discutiendo sobre un cliente difícil, y había mencionado mi tendencia a ceder a demandas irrazonables para mantener la paz. Establecer límites no se trata solo de lo que dices que no, me había dicho Janet. Se trata de definir quién eres y lo que aceptarás en tu vida. Los límites más difíciles de establecer son con las personas que no creen que tengas derecho a tener ninguno. En ese momento, pensé que solo estaba hablando de relaciones con los clientes. Ahora, me di cuenta de cuán profundamente sus palabras se aplicaban a mi situación familiar. Este es mi punto de quiebre, dije en voz alta a Madison. No puedo seguir viviendo así. Madison asintió, entendiendo de inmediato. ¿Qué quieres hacer? Voy a aceptar la oferta de Alicia. Decidí que es la solución perfecta por ahora. Pero primero, necesito sacar mis pertenencias esenciales de la casa. Iré contigo, dijo Madison con firmeza. No deberías enfrentarte a ellos sola. Negué con la cabeza. Necesito hacer esto yo misma. ¿Pero te importaría ser mi respaldo? Tal vez esperar en el coche. Absolutamente, asintió. Y voy a llamar a Alicia para que se una a nosotros. Cuanto más apoyo tengas, mejor. Alicia accedió fácilmente a reunirse con nosotras en la casa de mis padres. Seguridad en números, dijo. Además, tengo un SUV con mucho espacio para tus cosas.
Antes de irme, me tomé un tiempo para prepararme mentalmente. Esta confrontación sería diferente a cualquiera que hubiera tenido con mis padres antes. No estaría emocional, a la defensiva o buscando su aprobación. Sería clara, firme y centrada en mis propias necesidades. También tomé medidas prácticas para protegerme. Llamé a mi banco para asegurarme de que mis padres no estuvieran en ninguna de mis cuentas y no pudieran acceder a mis finanzas. Le envié un correo electrónico a mi jefa explicando que necesitaba una licencia personal de emergencia para el viernes, prometiendo estar de vuelta el lunes con una presentación de Peterson completa. Incluso concerté una cita con un terapeuta que Alicia había recomendado, reconociendo que necesitaría ayuda profesional para procesar este trauma familiar. A media tarde, estábamos listas. Madison nos condujo a la familiar calle suburbana donde había crecido, aparcando frente a la casa. Alicia llegó minutos después, dándome un fuerte abrazo antes de que nos acercáramos juntas a la puerta principal. Respiré hondo y toqué el timbre, un acto simbólico ya que todavía tenía mi llave, pero quería establecer desde el principio que esto ya no era mi hogar. Mamá abrió la puerta, su expresión transformándose de esperanza a cansancio cuando vio a Madison y Alicia flanqueándome. Catherine, dijo con rigidez, finalmente decidió volver a casa. Ya veo. ¿Y has traído amigas? Apoyo, corregí. ¿Podemos entrar? Necesito recoger algunas de mis pertenencias. Se hizo a un lado a regañadientes. Papá apareció desde la cocina, luciendo aliviado y aprensivo. Katie, dijo, moviéndose hacia mí para darme un abrazo del que de repente me alejé. Hemos estado tan preocupados. Les hice saber que estaba a salvo, dije con ecuanimidad. Me quedé con Madison anoche. La sala de estar todavía contenía pilas de cajas con mis posesiones, aunque menos que ayer. Noté que varias ya no estaban. ¿Dónde está el resto de mis cosas?, pregunté. Mamá levantó la barbilla. Continuamos empaquetando mientras tenías tu episodio. Algunas cajas ya están en el estudio. El descarte casual de mi legítima angustia como un episodio podría haberme descarrilado en el pasado, pero hoy me negué a desviarme. No me voy a mudar al estudio, dije claramente. Encontré mi propio lugar. No sea ridícula, se burló mamá. El contrato está firmado. El depósito está pagado. Es un trato hecho. No por mí, señalé. Nunca firmé nada. Nunca estuve de acuerdo con este arreglo. Cualquier compromiso financiero que hayáis hecho es vuestro para que lo resolváis. Papá dio un paso adelante, siempre el mediador. Katie, sé razonable. Tu madre se ha tomado muchas molestias. Ese es exactamente el problema, interrumpí, sorprendiéndolo. Esta nunca fue su decisión. Nada de esto lo fue. Respirando hondo, pronuncié el discurso que había estado ensayando toda la mañana. Durante toda mi vida, habéis tomado decisiones por mí sin mi opinión o consentimiento. Lo habéis justificado como amor, como protección, como saber lo que es mejor para mí. Pero el amor real significa respetar la autonomía de alguien y su derecho a tomar sus propias decisiones, incluso decisiones con las que no estéis de acuerdo. Mamá abrió la boca para interrumpir, pero levanté la mano. No he terminado. Ayer, cruzasteis una línea. Invadisteis mi privacidad, regalasteis mis posesiones e intentasteis reubicarme sin mi consentimiento. Eso no es amor ni ayuda. Es control, y ya no lo aceptaré. La habitación quedó en silencio. Madison estaba de pie junto a la puerta, su rostro una mezcla de orgullo y preocupación. Alicia permaneció cerca de mí, una presencia constante y de apoyo. He aceptado una habitación en el apartamento de Alicia en River North, continué. Es mi decisión, y no está sujeta a debate. Me mudaré hoy. River North, balbuceó mamá. Ese vecindario es mi elección, terminé con firmeza. Al igual que mi carrera es mi elección. Mis posesiones son mías para guardarlas o regalarlas. Y mi privacidad es mía para protegerla. Papá me miró con nuevos ojos, como si me viera claramente por primera vez. Katie, no tenía idea de que te sentías así. He intentado decírtelo muchas veces, dije, suavizando ligeramente mi tono. Pero siempre te remitías a mamá, y ella siempre descartaba mis sentimientos como exageraciones o inmadurez.
El rostro de mamá se había puesto pétreo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, comenzó, volviendo a su estribillo estándar. Estoy agradecida por las cosas buenas que habéis hecho, reconocí. Pero esas cosas no os dan derecho a controlar mi vida. Tengo 27 años. Tengo una carrera exitosa, independencia financiera y la capacidad de tomar mis propias decisiones. Claramente no son buenas decisiones, espetó mamá. Si crees que mudarme a River North no es sensato, eso es para que yo lo determine, respondí con ecuanimidad. No vosotros. Me volví hacia las cajas apiladas alrededor de la habitación. Hoy me llevo mis artículos esenciales, ropa, materiales de trabajo, documentos importantes y posesiones sentimentales. Me encargaré de conseguir el resto más tarde. ¿Y qué pasa con el estudio?, demandó mamá. Estamos enganchados con ese contrato de arrendamiento. Como dije, esa es vuestra responsabilidad. Lo firmasteis vosotros, no yo. Tal vez por primera vez en mi vida, vi a mi madre sin palabras. Papá nos miró a los dos, claramente dividido. Robert, dijo mamá finalmente, volviéndose hacia él en busca de apoyo. Dile que no puede hacer esto. Papá dudó, luego nos sorprendió a todos. En realidad, Eleanor, creo que puede. Y tal vez debería. Mamá lo miró en estado de shock. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que fuimos demasiado lejos, admitió en voz baja. No deberíamos haber revisado sus cosas, firmado un contrato de arrendamiento sin su conocimiento o regalado sus posesiones. Si me hubiera opuesto con más firmeza ayer, tal vez no estaríamos aquí ahora. Fue lo más cerca que mi padre había estado de enfrentarse a mi madre, y el momento no podría haber sido más crucial para mí. El rostro de mamá se enrojeció de ira. Esto es absurdo. La estábamos ayudando. No, mamá, dije suavemente. Me estabais controlando. Hay una diferencia. Con la ayuda de Madison y Alicia, comencé metódicamente a clasificar las cajas, tomando solo lo que realmente me importaba, ropa para el trabajo, mi portátil y archivos de trabajo, documentos importantes como mi certificado de nacimiento y pasaporte, y los artículos sentimentales que aún no habían sido regalados. Mamá alternaba entre estallidos de ira, viajes de culpa llorosos e intentos de negociar. Al menos mira el estudio antes de decidir, suplicó. Realmente es encantador. Ese no es el punto, expliqué por lo que se sentía como la 100ª vez. El punto es que tomasteis esta decisión sin mí. Papá rondaba incómodamente, ocasionalmente ayudándonos a llevar cajas al SUV de Alicia. En un momento dado, me apartó a un lado. Katie, quiero que sepas que lo siento, dijo en voz baja. Uno real, no solo el rápido que di la semana pasada. Dejé de clasificar y le presté toda mi atención. Siempre he sabido que tu madre puede ser abrumadora, continuó. Pero me dije que era solo su forma de mostrar amor. Nunca intervine cuando debería haberlo hecho, nunca te defendí cuando su control se volvió poco saludable. ¿Por qué no?, pregunté, no acusadoramente, sino genuinamente queriendo entender. Suspiró profundamente. Parte de ello fue el camino de menor resistencia. Tu madre es una fuerza de la naturaleza cuando se decide a algo. Pero si soy honesto, tampoco logré ver cuánto te estaba lastimando. Pensé que eras como yo, capaz de dejar que sus tendencias controladoras se te resbalaran. Nunca se me resbaló, papá, dije suavemente. Simplemente me volví mejor en ocultar cuánto dolía. Él asintió, luciendo genuinamente dolido. Lo veo ahora y estoy tratando de hacerlo mejor. He sugerido que ambos veamos a un consejero para trabajar en relaciones más saludables contigo y Madison. Esto fue tan inesperado que momentáneamente no pude hablar. Mamá aceptó la consejería. Finalmente logré decir. Todavía no, admitió, pero no me rindo. Verte salir la semana pasada fue una llamada de atención. No quiero perder a mi hija porque no pudimos respetarla como adulta. Impulsivamente, lo abracé. El primer contacto real que habíamos tenido desde que comenzó toda esta prueba. Gracias, papá. Eso significa mucho. A primera hora de la tarde, habíamos recuperado todo lo que me importaba, incluyendo hacer un viaje al estudio para recoger las pocas cajas que habían sido entregadas allí.
Me sorprendió lo pequeño y estrecho que era realmente el estudio, confirmando mi instinto de que habría sido completamente incorrecto para mí. Cuando terminamos de cargar los últimos artículos en el camión de Paul, papá me entregó una pequeña caja de madera que no reconocí. ¿Qué es esto?, pregunté, abriéndola para encontrar el joyero de mi abuela dentro, junto con todo su contenido. Lo rastreé de Amber, explicó. Le dije que había habido un malentendido. El escritorio y el equipo de fotografía también están siendo devueltos. Puedo hacer que los entreguen en tu nuevo lugar cuando lleguen. Las lágrimas brotaron a mis ojos. Gracias, susurré, abrazando la caja contra mi pecho. Mientras nos preparábamos para irnos, papá preguntó vacilante, ¿estaría bien si te llamara alguna vez? Solo para ver cómo estás. Me gustaría eso, dije sinceramente. Tal vez podríamos almorzar la semana que viene. ¿Solo nosotros? Su rostro se iluminó. Me gustaría mucho eso. Acabábamos de terminar de cargar los vehículos cuando otro coche entró en el camino de entrada. Mi madre salió, su expresión oscureciéndose mientras observaba la escena, los vehículos cargados, mis amigos y yo claramente en el proceso de sacar mis posesiones restantes. ¿Qué está pasando aquí?, demandó, acercándose rápidamente. Robert, ¿qué has permitido? Antes de que papá pudiera responder, di un paso adelante, manteniendo mi voz tranquila y uniforme. Hola, mamá. Vine a recoger el resto de mis cosas sin siquiera llamar primero, dijo con indignación. Esta sigue siendo nuestra casa, Catherine. Lo sé, reconocí, y agradezco que papá nos haya ayudado hoy. Miró los vehículos cargados, su expresión una mezcla de ira y algo que podría haber sido miedo. Así que, esto realmente está sucediendo. ¿Realmente te vas? Ya me fui la semana pasada, le recordé suavemente. Hoy, solo estoy recogiendo mis pertenencias. Se volvió hacia papá acusadoramente. Y la ayudaste a mis espaldas. Papá enderezó los hombros de una manera que rara vez había visto. Es su propiedad, Eleanor. Tiene todo el derecho a ella. Los ojos de mamá se abrieron ante este desafío inusual. Se volvió hacia mí, su voz tomando el tono herido que también conocía. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? Entrando a hurtadillas mientras no estoy, poniendo a tu padre en mi contra. En el pasado, este enfoque habría funcionado. Me habría sentido culpable, a la defensiva, ansiosa por suavizar las cosas. Pero la terapia, incluso solo una sesión, me había ayudado a ver esta dinámica más claramente. Mamá, esto no se trata de pagar o tomar partido, dije con calma. Se trata de que yo tome mis propias decisiones como adulta. Los amo, pero necesito que respetéis mis límites. Límites, repitió como si fuera una palabra extranjera. Somos tus padres. Sí, lo sois. Y siempre seré vuestra hija, pero también soy una adulta con derecho a tomar mis propias decisiones. Me miró como si viera a una extraña. Tal vez en cierto modo lo era. La hija que siempre había podido controlar se había ido, reemplazada por alguien que podía mantenerse firme en su propio poder. Nos vamos ahora, dije, señalando a mis amigos que habían estado observando este intercambio tensamente. Dot tiene mi nueva dirección si quieres enviar correo. Y cuando estéis listos para hablar, realmente hablar sin intentar controlar el resultado, estaría feliz de saber de vosotros. Con eso, caminé hacia el coche de Madison y me subí, observando por la ventana cómo papá ponía su brazo alrededor de los rígidos hombros de mamá. Mientras nos alejábamos, no sentí triunfo ni vindicación, solo una mezcla de tristeza y esperanza. La relación no había terminado, pero había cambiado fundamentalmente. Y ese cambio, por doloroso que fuera, había sido necesario para mi propio bienestar. ¿Estás bien?, preguntó Madison mientras nos incorporábamos a la autopista. Consideré cuidadosamente la pregunta. No del todo, dije con honestidad. Pero lo estaré. Un mes después de mudarme al apartamento de Alicia, estaba de pie en mi nueva habitación, maravillándome de la transformación. El espacio se había vuelto verdaderamente mío de una manera que mi habitación en la casa de huéspedes nunca lo había sido.
Había pintado una pared de un audaz color verde azulado que mamá habría odiado, colgado arte que me hablaba en lugar de combinar con la decoración, y había organizado mis libros por género en lugar de por tamaño y color, como mamá siempre había insistido. Se ve increíble aquí, comentó Alicia, apoyada en el marco de la puerta. Apenas lo reconozco como la misma habitación. Gracias por dejarme hacer cambios, dije agradecida. Y por todo lo demás. Vivir con Alicia había sido una revelación. Respetaba mi privacidad, nunca entraba en mi habitación sin permiso y me trataba como una compañera igualitaria en las decisiones del hogar. Estas no deberían haber sido cosas notables, pero después de toda una vida de control sutil, se sentían revolucionarias. El trabajo también se había convertido en un santuario. Mi éxito con la cuenta de Peterson había llevado a mayores responsabilidades y reconocimiento. Mi jefa, Janet, había sido increíblemente solidaria cuando expliqué brevemente mi situación familiar. Establecer límites saludables es una de las cosas más difíciles que hacemos como adultos, me dijo, especialmente con padres que no quieren esos límites. Estoy orgullosa de que hayas dado ese paso. Quizás la parte más transformadora de este mes habían sido mis sesiones semanales de terapia con la doctora Rivera. Ella me ayudó a comprender que el comportamiento controlador de mis padres no se trataba realmente de mí en absoluto. Se trataba de sus propias inseguridades e incapacidad para adaptarse al crecimiento de sus hijos. La identidad de tu madre se ha centrado en ser necesitada, explicó la doctora Rivera. Cuando demuestras independencia, ella lo experimenta como rechazo. Eso no hace que su comportamiento esté bien, pero comprenderlo podría ayudarte a responder de manera más efectiva. Papá y yo habíamos establecido una nueva rutina de almuerzos semanales, solo nosotros dos. Al principio, habían sido incómodos, con papá inseguro de cómo relacionarse conmigo fuera de la dinámica familiar. Pero gradualmente, estábamos construyendo una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la autoridad paterna. Mamá estaba luchando más con la nueva realidad. Había llamado varias veces, cada conversación una mezcla de viajes de culpa, comentarios pasivo-agresivos y preguntas genuinas ocasionales sobre mi vida. Mantuve límites firmes, terminando las llamadas cuando se volvía manipuladora y expresando aprecio cuando hacía esfuerzos por respetar mi autonomía. Madison se había convertido en mi aliada más fuerte, visitando mi nuevo lugar a menudo y ayudándome a navegar por la evolución de la dinámica familiar. Mamá en realidad me preguntó ayer qué tipo de apartamento tienes, informó durante una visita, no para criticar, sino porque quiere enviarte un regalo de inauguración. ¿En serio? Estaba escéptica, pero esperanzada. ¿En serio? Creo que ver a papá enfrentarse a ella fue un shock para su sistema. Se está dando cuenta de que podría perdernos a ambos si no se adapta. Al cabo de 3 meses, había encontrado mi propio apartamento, un apartamento de una habitación en el mismo vecindario que el lugar de Alicia. Era más pequeño que la casa de huéspedes, pero completamente mío. El día que firmé el contrato de arrendamiento fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. ¿Estás segura de que no quieres que te ayude con el depósito? Papá se había ofrecido cuando le conté sobre el apartamento. Agradezco la oferta, había dicho sinceramente, pero necesito hacer esto por mi cuenta. Él asintió, entendiendo de una manera que tal vez no había entendido antes. Estoy orgulloso de ti, Katie. Realmente orgulloso. El día de la mudanza llegó a principios de otoño. Alicia, Madison, Paul y varios otros amigos formaron un equipo de mudanza voluntario, convirtiendo lo que podría haber sido un día estresante en algo alegre. Mientras llevábamos la última caja a mi nuevo lugar, mi teléfono sonó. Mamá llamando. ¿Debería contestar?, preguntó Madison, viéndome dudar. Respiré hondo. No, yo lo tengo. Hola, mamá, respondí, saliendo a mi pequeño balcón en busca de privacidad. Catherine, comenzó formalmente, luego se suavizó. Katie, tu padre me dice que hoy es el día de la mudanza. Así es, confirmé. Acabamos de terminar de traer el último de mis cosas. Una pausa. ¿Es un lugar agradable? La pregunta parecía genuinamente interesada en lugar de crítica. Sí lo es. Un dormitorio, buena luz, a poca distancia del trabajo. Otra pausa. Me gustaría verlo alguna vez, si te parece bien. La solicitud, expresada como una solicitud,
no como una demanda, representó un progreso significativo. Me gustaría eso, dije con cautela. Tal vez en un par de semanas una vez que me haya instalado. Eso estaría bien, asintió, sonando casi aliviada. Tengo algo para ti. Un regalo de inauguración. Nada grande, solo algo que pensé que te gustaría. Gracias, mamá. Es considerado. Hablamos durante unos minutos más, la conversación menos tensa que cualquiera que hubiéramos tenido desde el estallido. Mientras colgaba, sentí un atisbo de esperanza de que tal vez con el tiempo y los límites continuos, podríamos construir una relación más saludable. 6 meses después del día en que entré para encontrar a mis padres empaquetando mis pertenencias, mi vida se había transformado por completo. Mi nuevo apartamento se sentía como un hogar de una manera que ningún lugar había tenido antes. Mi carrera continuó floreciendo. Había recibido otro ascenso y ahora estaba gestionando mi propio pequeño equipo. Incluso había comenzado a salir de nuevo en mis propios términos, viendo a un amable arquitecto llamado Ethan, a quien había conocido a través de un evento laboral. Se acercaban las vacaciones, trayendo sus propios desafíos y oportunidades de crecimiento. Por primera vez, decidí organizar el Día de Acción de Gracias en mi apartamento en lugar de ir automáticamente a la casa de mis padres. ¿Estás segura?, preguntó Madison cuando propuse la idea. Tu lugar es genial, pero no está exactamente diseñado para grandes cenas familiares. Será acogedor, insistí, y es importante que todos vean esto como mi hogar, no solo un lugar de parada temporal hasta que entre en razón y me mude de vuelta a los suburbios. Para mi sorpresa, mamá no se resistió a la idea. Llevaremos los pasteles de calabaza, ofreció. Tu padre está haciendo su salsa especial de arándanos también. Cuando llegó el Día de Acción de Gracias, sentí una extraña mezcla de nervios y emoción mientras preparaba mi apartamento. Había comprado una pequeña mesa de comedor que apenas cabía en mi sala de estar, complementada con sillas plegables prestadas por amigos. La cocina era pequeña, pero había planeado cuidadosamente un menú que pudiera manejar en un espacio limitado. Cuando llegaron mis padres, mamá se detuvo en el umbral por un momento, observando el espacio con ojos curiosos. Es encantador, Katie, dijo finalmente, y pude notar que lo decía en serio. Lo has hecho muy tuyo. La comida no fue perfecta. El pavo estaba ligeramente cocido y tuvimos que usar la mesa de centro como aparador para platos adicionales, pero fue auténtica de una manera en que las reuniones familiares nunca lo habían sido antes. Papá contó chistes. Madison trajo a su nuevo novio. Y mamá realmente hizo preguntas sobre mi vida en lugar de ofrecer consejos no solicitados. Cuando terminamos el postre, mamá se aclaró la garganta nerviosamente. Tengo algo que decir, anunció, mirándome directamente. He estado viendo a un terapeuta por sugerencia de tu padre. Ha sido esclarecedor. La mesa quedó en silencio. Esto fue inesperado. Estoy empezando a comprender que mi necesidad de controlar vino del miedo, continuó. Miedo de que vosotras las chicas cometierais errores, miedo de no ser necesarias nunca más, miedo de perder mi propósito como madre. Respiró temblorosamente. No excusa cómo me comporté, pero estoy trabajando en ello. Y quiero agradecerte, Katie, por tener el coraje de establecer límites que debería haber respetado desde el principio. Las lágrimas brotaron a mis ojos mientras extendía la mano por la mesa para apretar su mano. Gracias por decirme eso, mamá. Significa mucho. El camino hacia la curación no fue recto ni sencillo. Todavía hubo momentos difíciles, momentos en que mamá volvió a viejos patrones o cuando reaccioné con una defensiva arraigada. Pero hubo progreso. Progreso real basado en la comunicación honesta y el respeto mutuo. Mientras reflexiono sobre el viaje de estos últimos 6 meses, me sorprende cómo una crisis que se sintió como el final de algo importante se convirtió en el comienzo de algo mejor. El día en que entré para encontrar a mis padres empaquetando mis pertenencias no se trataba solo de un apartamento o posesiones. Se trataba de quién tenía derecho a tomar decisiones sobre mi vida. Aprendí que ser controlada no es lo mismo que ser amada, que la independencia no se trata solo de dónde vives, sino de tener la libertad de tomar tus propias decisiones y, a veces, tus propios errores, que las relaciones familiares pueden evolucionar y sanar incluso después de profundas violaciones de la confianza. Lo más importante, descubrí una fuerza en mí misma que no sabía que existía,
el coraje de mantenerme firme en mi propia verdad, incluso cuando me enfrento a las personas cuya aprobación había buscado toda mi vida. El viaje no ha terminado. La curación rara vez sigue una línea de tiempo ordenada, y los viejos patrones pueden resurgir en momentos de estrés. Pero enfrento el futuro con un nuevo sentido de confianza y claridad. Mi vida es mía ahora, mis decisiones tomadas en mis términos, mi hogar un verdadero reflejo de quién soy en lugar de quien alguien más piensa que debería ser. A veces, lo más valioso que podemos perder es la necesidad de la aprobación de los demás. Y a veces, los límites más importantes no son los que establecemos con los demás, sino los que establecemos para nosotros mismos, decidiendo lo que aceptaremos y no aceptaremos en nuestras vidas, independientemente de cuánto amemos a las personas al otro lado de esos límites. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con personas que amas? ¿Cómo encontraste el coraje para defenderte cuando más importaba? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Y si esto resonó contigo, por favor dale a ese botón de me gusta, suscríbete para escuchar más historias y comparte esto con alguien que pueda necesitar escuchar que está bien reclamar su independencia. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda, los caminos más difíciles a menudo conducen a los destinos más hermosos.